Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Y aprovechamos la oportunidad para saludarles y pedirle al Señor que todos estén bien, que estén disfrutando de estas enseñanzas diarias y que puedan compartirlas con otras personas que ustedes saben que no conocen la palabra de Dios, que no conocen a Cristo, pero que sus vidas, sus almas necesitan de nuestro Señor Jesucristo. Haga el trabajo. Compartir estas enseñanzas es parte de la gran comisión, llevar el evangelio a otras personas. Y en esta sesión de devocionales seguimos con nuestras enseñanzas sobre el hombre pecador necesita un salvador, y estamos ya en el capítulo 5 del evangelio de Juan. Y es muy importante que le demos seguimiento diario a estas enseñanzas, ya que vamos a estar recorriendo todo el evangelio de Juan que se refiere a la deidad de Cristo. Por eso en estos momentos estamos viendo el trabajo de Cristo en la tierra haciendo milagros. Él hacía muchos milagros, sanaba a las personas, las hacía caminar, pero su interés, como siempre, era las almas perdidas. Él vino a hacer el trabajo que su padre le envió, a ganar lo que se había perdido, las almas que estaban lejos de Dios. Y aquí vemos en este pasaje que vamos a compartir hoy un milagro de sanación por parte del Señor Jesucristo. Y también vamos a ver el contraste entre lo que Jesucristo hizo versus lo que los fariseos pensaban y a lo que ellos le daban importancia. Y podemos aprender aquí que hay normas o reglas hechas por los hombres que nada tienen que ver con los mandamientos de Dios. Y eso era lo que hacían los fariseos, lo que hacen algunas doctrinas en la actualidad, que basan sus enseñanzas bíblicas en ritos. Sus enseñanzas están basadas en ritos, como lo hacían los fariseos, quienes perseguían a Cristo y lo llevaron a la cruz del Calvario. Vamos a leer aquí en el capítulo 5 de Juan los versículos del 1 al 18, y de aquí vamos a compartir la enseñanza. Dice la palabra de Dios así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús entonces lo vio acostado, y subrayen esto en sus Biblias: Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí así, que dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
Subraye ese versículo 14 en su Biblia. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según los fariseos, le añadiría yo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Saque usted sus propias conclusiones sobre este pasaje, pero aquí podemos compartirle algunos hechos importantes que se dieron. Versículos 6 y 7 en adelante nos habla sobre el milagro. Era una fiesta donde los judíos tenían que subir los hombres a Jerusalén. El estanque de Betesda era un embalse con 5 portales cerca de la puerta de las ovejas. Betsaida o Betesda significa casa de la misericordia. Este hombre, después de 38 años, se había resignado. Nadie podía ayudarlo. Había perdido la esperanza de sanarse y no podía hacer nada solo. Era paralítico. Su caso parecía definitivo. ¿Quién le iba a ayudar a este hombre allí, si él era paralítico, mientras otros podían llegar primero a las aguas? Pero la diferencia la hace el Señor Jesucristo. El mismo que hace la diferencia en nuestras vidas, que nos da vida o nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese mismo hizo la diferencia. Porque dice aquí el versículo 6, 7, cuando Jesús lo vio acostado, noten esto, le sanó. Jesús lo vio y tuvo compasión de él y le sanó. Cual sea su situación, el Señor puede ayudarle en sus necesidades más profundas, así como lo hizo con este paralítico. El Señor puede ayudarle a usted también. El Señor conoce todas nuestras necesidades. No permita que un problema motive que usted pierda la esperanza. Dios puede hacer una obra especial a su favor, a pesar de la condición que usted tenga. Él no hace acepción de personas. Jesús puede hacer lo que nadie puede hacer. Puede ayudarle en su situación. Solo confíe en Él. Jesús al instante sanó a este paralítico y lo mandó a que se levantara, tomara su lecho y se fuera. Esto aquí en el versículo 10 nos dice algo interesante. Realmente, los fariseos les importaba más sus reglas que la vida y la salud de un ser humano. Pero por el contrario, a Jesús le importaba y le importa más a nosotros como humanos, nuestra condición, porque Él quiere sanarnos y salvarnos. Un hombre que hacía 38 años no caminaba. Ahora que los fariseos lo ven caminando con su lecho en la mano, se interesaban más por sus leyes mezquinas que en la vida y la salud de un ser humano. La pregunta que yo le hago: ¿se rige usted por normas y reglas hechas por los hombres o se rige usted por la palabra de Dios? Las reglas de hombres realmente son tropiezo para alguien que quiere buscar del Señor. ¿Qué son reglas? Son mandamientos hechos por el hombre. Los fariseos tomaron los mandamientos de Dios, los modificaron, le agregaron y le quitaron e hicieron cualquier cantidad de reglas y exigían que las cumplieran. Aún
en contra de la salud o de la vida de un ser humano. Versículo 14, mire lo que nos dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Subraya ese versículo también. Aquí hay un mensaje muy importante. Este hombre había recibido un gran milagro, el milagro de la sanación a pesar de ser paralítico. Sin embargo, necesitaba un milagro mayor. Él necesitaba el perdón de sus pecados. Tenía que apartarse de sus pecados. Necesitaba la salud espiritual. Y eso es lo que necesitamos usted y yo. Salud espiritual. El perdón de nuestros pecados. Y Cristo vino a morir en la cruz precisamente para eso. Para perdonar nuestros pecados. Darnos esa salud espiritual que cada uno de nosotros necesita para poder llegar un día al cielo. Él le dijo aquí que se apartara de sus pecados para que no le viniera un mal peor. Y eso me hace recordar lo que más adelante Jesús le dijo a aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio y que los fariseos la acusaban para que fuera apedreada. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta enseñanza hoy nos manda ese mensaje. Jesús le perdona sus pecados, pero no siga. Apártese del pecado, déjelo, no peque más y tenga esa salud espiritual que Jesús le regala con su muerte en la cruz. Que el Señor le bendiga.